problema que Perfecto. lo hagan. Sí. Buen día, ¿cómo les va? Soy Nadia Walter, titular del juzgado número 38 nominación. Estamos en la audiencia complementaria fijada oportunamente en la causa Ontivero Emilio David contra Volkswagen de ahorro para fines determinados y otros. Lleva el número 1069-6620. Hoy es 1 de diciembre del 2022. Vamos a proveer a la prueba pendiente de diligenciar conforme el plan de trabajo fijado en la audiencia preliminar. Quedaba pendiente para este día las confesionales, tanto del actor y del demandado. Con respecto a eso, la parte actora. La parte actora desiste de la prueba confesional. Bien. Previo a eso, no les he presentado. Por favor, preséntese la parte actora. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Noeli Montoya, soy una de las abogadas patrocinantes del señor Ontivero. Victoria Postiguillo, otra de las abogadas patrocinantes del consumidor Ontivero. Por la parte demandada, Volkswagen. Soy el doctor Hernán Roca, abogado de Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados. Bien. ¿Y por triunfo? Por Triunfo soy Sebastián Ruiz, apoderado de Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Bien. ¿Y lo hace la Fiscalía también, representada por? Sí, Jimena Torrealday, secretaria de la Fiscalía número 2. Bien, bueno. Entonces, como decía antes, está pendiente solamente la prueba confesional. La parte actora ha desistido, tengo entendido. Sí, exactamente, desistimos de la prueba confesional. Bien, ¿y la parte demandada? En representación de Volkswagen S.A. de ahorro, desisto de la prueba confesional. Bien, no habiendo más prueba pendiente, entonces vamos a correr en este momento los traslados para alegar. Tienen hasta 10 minutos cada una de las partes para hacerlo, ¿sí? Le cedo la palabra en primer lugar a la parte actora. Bueno, primero que nada nosotros queremos dejar de manifiesto que esta instancia podría haberse evitado en caso de que las demandadas hubiesen obrado con la debida diligencia que se necesita en una relación de consumo. Después de rendida la prueba podemos observar que en la pericia nuevamente hemos contado con la negligencia y pericia por parte de las demandadas al no aportar la documental a los fines de responder las preguntas claves para dirimir este conflicto. Es importante destacar que el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor hace mención a que quien esté mejor en posición de probar debe aportar todas las pruebas tendientes a resolver el conflicto y eso no se ha presentado en este caso concreto. A su vez, al momento de presentar la documental, Volkswagen, dado que nosotros pedimos que se aporte la documental en poder de ellos, si bien aportó lo que es el contrato por adhesión, no acompañó el reclamo ni tampoco acompañó lo que es el trato interno que se le dio al reclamo iniciado por el consumidor. Por su parte, Triunfo Seguros directamente no acompañó absolutamente nada, omitiendo la prueba que estaba en poder de ellos. Por su parte, en virtud de el oficio respondido por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, es claro que esto no es una conducta aislada por parte de las demandadas, ya que se puede ver la cantidad de denuncias que tiene ambas y puntualmente Volkswagen la cantidad de multas que se encuentran firmes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto a la hora de cuantificar el daño punitivo, dado el peligro que implica esta conducta, la repetición de esta conducta en la sociedad y también la ejemplificadora que debe ser este rubro. Por otra parte, es importante destacar que nosotros ratificamos el punto referido a la cuantificación de la prima que tiene que adecuarse al valor móvil del vehículo y no respecto a una suma arbitraria impuestamente por la administradora y por la aseguradora, la cual dista considerablemente del valor móvil del vehículo, que es el valor que se tiene para todos los puntos referidos a un plan de ahorros. Por otra parte, el daño moral, lo que nosotros hacemos en esta instancia es proceder a ampliar dicho rubro, el cual habíamos cuantificado en 100.000 pesos por cada una de las demandadas. Nosotros ahora procederemos a solicitar la suma de 200.000 pesos por cada una de las demandadas. Ratificando en todos sus términos el escrito de demanda en cuanto al padecimiento que ha tenido que sufrir el consumidor hasta llegar a esta instancia, cartas documento, instancias de COPREC, instancias de asociación de consumidores, una instancia judicial en la cual siguen las demandadas sin dar la información solicitada y sobre todo siguen vulnerando el principio general de trato digno hacia el consumidor.
Por otra parte, respecto al daño punitivo, también procedemos a ampliar dicho rubro, habiendo dejado reserva oportunamente, la cual ampliamos a 500.000 pesos por cada uno de los demandados, arribando a la suma de 1 millón de pesos. Es importante destacar que esta cifra es una cifra que no estamos de acuerdo en virtud de que la Ley de Defensa del Consumidor se encuentra completamente desactualizada y el monto máximo que ella predisponía era de 5 millones de pesos, lo cual al día de la fecha, si lo tuviésemos que actualizar, sería más de 32 millones de pesos, lo cual no podemos arribar a esa suma en virtud de que en Córdoba no se recepta el principio de la gratuidad que debe regir para los procesos de consumo. No obstante esto, en el hipotético caso y que su señoría llegase a fallar en contra del consumidor, solicitamos que se exima de las costas del proceso en virtud de este principio de la gratuidad que debe regir, que está consagrado constitucionalmente incluso. Bueno, voy a ser muy breve. El consumidor, que es cliente de ambas empresas, fue víctima de robo. Él estaba pagando su plan de ahorro sin ningún tipo de problema y fue víctima de robo en el 2020, es decir, hace 2 años, y de nuevo fue nuevamente víctima de un peregrinaje que hizo pidiendo información a ambas empresas. Como no tenía medios para afrontar al asesoramiento jurídico, lamentablemente compareció a las audiencias del Sistema Nacional, llamadas COPREC, pues de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Fue solo, tuvo 4 audiencias de conciliación donde él en esas audiencias lo único que pedía era información clara, detallada y veraz, de acuerdo al artículo 4 y sobre todo de acuerdo al Estatuto del Consumidor, que es más que la Ley 24240. Abarca incluso la última modificación del Código Civil y Comercial, donde Lorenzetti divide a todos los contratos en contratos de consumo y de no consumo. El Estatuto del Consumidor, decía, no fue cumplido en este caso y él atravesó 4 audiencias en diferentes meses con diferentes abogados de las empresas que venían con información diferente unos de otros y aún así, manifestando una vez más que él no tenía interés en ir a juicio, pese a que no lo necesitaba porque ya tenía la etapa prejudicial cumplida, volvió a insistir con una nueva audiencia en una asociación de consumidores donde también fueron citadas las empresas y tampoco obtuvo la información. Entonces, el justiciable está acá porque no le quedó otra y lo demostró en 5 audiencias en diferentes organismos. En este caso, las empresas, incluso en un juicio, no presentan la documental a la que están obligados por el Estatuto del Consumidor. Hay una doctrina que obviamente que es la más conservadora y la más antigua, que dice que el daño punitivo solamente debe prosperar cuando hay un dolo, una maquinación. Prácticamente esa doctrina, que también está formulada por abogados muy prestigiosos, pero que trabajan para empresas hace 30 años, básicamente esa doctrina que es la más conservadora y que no es la que se está aplicando en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Buenos Aires y demás, en el país, prácticamente exige una foto del gerente de la empresa malo, riéndose para perjudicar al consumidor. Eso no existe. Lo que existe en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia como daño punitivo es un castigo a la desidia, al desinterés, al llamado trato indigno del artículo 8 bis. Eso es lo que castiga el Instituto del Daño Punitivo no solamente a nivel internacional, sino también en nuestra doctrina y sobre todo en nuestra jurisprudencia. La empresa Volkswagen ha sido multada en varias oportunidades por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. No es algo, digamos, para no señalar que esto ocurrió durante la pandemia, entonces el consumidor también se vio doblemente vulnerado porque eran situaciones atípicas para él y tuvo que incluso afrontarlo sin recursos económicos a toda esta instancia y sin ningún tipo de asesoramiento. Para citarle a la señora jueza, doctrina de daño punitivo aplicado en las cámaras de Córdoba, donde se condena por daño punitivo a las empresas por este trato indigno, es decir, por no brindarle información cuando se la pide, o por no brindar información acabada, o por este desinterés de la empresa de, bueno, no le doy información, total, no hay consecuencia, que eso es lo que castiga el Instituto del Daño Punitivo. Le cito a la señora jueza para que lo tenga en cuenta, sobre todo en este caso, Beneham contra Telecom, Gallardo contra Movistar, Raspanti contra MX, Villega contra Telecom, Andrada contra Telecom, Mantuano contra Volkswagen, que es la última jurisprudencia de la Cámara Séptima, condenando precisamente a Volkswagen por no dar información, como una práctica abusiva que condena
el daño punitivo. ¿Por qué? Porque no da información y porque no muestra interés en ninguna parte del proceso y en estos 2 años en dar esa información, ni siquiera en juicio. Y eso es algo que debe castigar el Instituto de Daño Punitivo porque para eso existe. Otra cosa a tener en cuenta, como en Córdoba, pese a que la ley nacional instituye la gratuidad para el consumidor, en Córdoba eso no existe. Entonces, a la hora de cuantificar el daño moral y el daño punitivo, por una falta de recursos, de no poder pagar la caja de abogados o las tasas que haya que pagar, no podemos cuantificar el daño punitivo. Pero sí le menciono a la señora jueza, tenga en cuenta que la Ley de Presupuesto Nacional, aprobada la semana pasada, pide la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor y eleva el daño punitivo a 308 millones. Entonces, y incluso la cuantifica por una cuestión de inflación para que no quede desactualizada en canastas básicas del INDEC. Ese es el criterio adoptado por la Ley de Presupuesto Nacional de la semana pasada, simplemente para que evalúe todas esas variables en uno de los países con más inflaciones en el mundo. Gracias. Disculpe, señora jueza, me gustaría simplemente, que es lo más importante, que 1 minuto lo escuche al cliente, que es el justiciable y estamos acá simplemente por él. Que sea 1 minuto que pueda expresarse. Señor. Al lado del micrófono. Sí, bueno, no, básicamente mi problema es que yo siempre pagué, a ver, yo trabajo y pagar el auto ese me costó un montón, me fue costando, pero nunca me atrasé, siempre estuve el día, me aumentaron en 11 meses de 2.400 pesos a 15.000 pesos, yo jamás presenté ninguna queja, fui y pagué como correspondía, cuando correspondía. A la hora del robo tampoco yo reclamé nada, simplemente que si debía 32 cuotas, con seguro incluido eran 13.000 pesos en ese momento. Si yo hice un cálculo rápido, si saco lo del seguro todo, quedaron unas cuotas de 10.000 pesos, serían 320.000 pesos lo que yo debía pagar. Pero la póliza era de 765.000, si no mal recuerdo, pero ellos me ofrecían 185.000 pesos en la mano, o sea que Volkswagen me cobraba como 500.000 y pico. Y eso fue lo que yo pedí, que me dijeran de dónde salían esos números. Y nunca me dijeron de dónde lo sacaron. Inclusive en las 5 audiencias fueron 5 abogados diferentes de Volkswagen y todos me decían, y todos decían lo mismo, no estoy informado, o sea, me hacían perder tiempo, tenía que dejar de trabajar, dejar un montón de cosas que hacer, gastar plata que no tengo, y ni siquiera me prestaron atención ni respeto, porque me faltó el respeto al no de venir y decirme, me debes tanto, bueno, listo, pero no hicieron eso, simplemente, a mi entender, se reían y seguían la suya, porque como su capital es inmenso, no les interesa, pero lo mío era eso solamente. Ese es todo mi capital y me costó mucho, y no lo tengo. Tengo 3 hijas, una bebé y dos adolescentes que van al colegio. Mi esposa utiliza el auto para moverse, obviamente, no lo tengo. Y como llegó un momento que ya no podía más con eso, tuve que sacar plata prestada y qué sé yo para poder comprar un vehículo. Y a mí me parece totalmente injusto, porque yo a ellos les cumplí siempre. Aún teniendo problemas económicos, nunca les falté, nunca dejé de pagar, nunca me atrasé, nunca reclamé que por qué me aumentaban en 11 meses de 2.400 pesos, llegó a 15.000 pesos la cuota. Nunca, jamás hice nada, ningún reclamo de nada. Y después ellos no cumplieron conmigo. Ok. Simplemente. Bueno, ahora le doy la palabra a Volkswagen, doctor. Bueno, gracias, señoría. Ratifico en este acto las razones de hecho y los fundamentos de derecho vertidos por mi parte al contestar la demanda, y en virtud de los cuales solicito el rechazo de la misma con costas. Conforme surge de la demanda y de las contestaciones de demanda, ha quedado claro que el señor Ontivero suscribió un plan de ahorro en la concesionaria Maipo Automotores en mayo del año 2016, suscribiendo el correspondiente contrato de adhesión y sus anexos, en forma totalmente voluntaria, obviamente. En febrero del año 2018, en el 2018, pero en octubre, en febrero le entregan el auto. Conforme el sistema del plan de ahorro, que está bastante bien explicado en la contestación de la demanda, cuando una persona resulta adjudicataria y se le entrega un auto, se le está entregando un auto que no está íntegramente pagado. Entonces, en ese momento,
conforme las cláusulas que establece el contrato de adhesión, debe constituir una prenda con registro a favor de la administradora, que en realidad la administradora es mandataria del grupo que conforma el adjudicatario. Es decir, se está garantizando al grupo de que no se desfinancie. No obstante que el mandatario, que figura como acreedor prendario, es Volkswagen S.A. de Ahorro y el adjudicado como el acreedor. En octubre del año 2020, lamentablemente, al señor le roban el vehículo. Él a su vez había contratado, no impuesto por mi mandante, como se dice en la demanda, porque yo le quiero recordar que el actor ha suscrito un contrato que supuestamente conoce sus cláusulas. En las cláusulas de ese contrato se establece que la parte que resulta adjudicataria contrata un seguro en una de las compañías de seguro que le propone en el contrato la administradora, en este caso Volkswagen, conforme una resolución de la IGJ, que es la 8/82, que establece que al momento de suscribirse el contrato de adhesión, la compañía tiene que proponerle al actor 5 compañías de seguro de primer orden, más la Caja Popular de Ahorros y Seguros, que se incorpora a estas 5. Y de esas 6, en realidad, el señor Ontivero, libre y voluntariamente, eligió a la actual compañía de seguros que tiene. Esto lo quiero aclarar porque no fue impuesta, no fue Volkswagen la que dijo, esta es la compañía que usted tiene que decir. Y yo quisiera leer, su señoría, muy brevemente, lo que dice esa resolución de IGJ, para que quede absolutamente claro lo que estoy diciendo. Las sociedades administradoras proporcionarán a los suscriptores una lista de por lo menos 5 compañías aseguradoras de plaza a la que se agregará la Caja Nacional de Ahorro y Seguro para que el suscriptor libremente elija, entre ellas aquella con la que habrá de contratar el seguro del bien que se le entrega y sus renovaciones. El monto del premio de la póliza no excederá el normal vigente en plaza para casos similares. Esto es una resolución de la Inspección General de Justicia. Bueno, así las cosas, su señoría, el actor celebró un contrato de seguro. Al momento de... Mi mandante es una administradora de fondos de tercero para la adquisición de vehículos. No interviene en la actividad del seguro. El seguro lo contrata el que ha resultado adjudicatario con la compañía que elige de estas que se le han propuesto. Es decir, que mi mandante es res integralius acta respecto del contrato de seguro. Lo celebra el adjudicatario, al que le han adjudicado, con la compañía de seguro. Y el precio o el valor que se fijó en ese momento del vehículo, allá por febrero del 2018, fue de 550.000 pesos, como lo dice la póliza que está agregada en autos. Cuando asimismo, el señor Ontivero celebró este contrato de prenda, que es, como dije, la única garantía que tiene la compañía que yo represento y en representación del grupo de adherentes, porque es el vehículo. En el caso de autos, lamentablemente le robaron el vehículo. Entonces, cuando el señor Ontivero celebró su contrato del bien y había un contrato de prenda, la exigencia de la compañía de seguro, como toda compañía de seguro, es dejar constancia que existe un acreedor prendario. En ese momento, la compañía de seguros se comunicó con mi mandante para solicitarle cuál era el monto que se estaba deudando en concepto de remanente por las cuotas impagas, que fue lo que mi mandante le informó, que eran 476.383 pesos. Indudablemente, los vehículos se van actualizando y tienen un valor móvil. El valor móvil es el que fija la empresa que fabrica el vehículo, porque así lo dice. El valor móvil es el valor
de venta al público sugerido por la fabricante. Y los autos van subiendo, lo pueden corroborar en revistas especializadas, del 4 al 7% mensual. No es solamente el costo de la fabricación del vehículo, el costo impositivo. No se debe escapar, su señoría, que en el costo de un vehículo la incidencia impositiva es mayor del 50%. Impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales. Pero cuando el señor contrató con... Disculpe, estoy Sí. medio... Cuando el señor Ontivero contrató la póliza del bien, de común acuerdo estableció 550.000 pesos, no 700 o 600 y pico. Y tampoco se estableció que en esa póliza se iba a actualizar el valor del vehículo conforme el valor móvil. Eso no está previsto en el contrato que firmó Triunfo con el señor Ontivero. Las pólizas se ajustan de acuerdo a estimaciones que se hacen cada vez que se va a renovar el seguro, que pueden ser cada 6 meses o cada año. Se hace conforme a estimaciones de revistas especializadas o de concesionarias oficiales o de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios Argentinos de la República Argentina. Es decir, que no está fijado en el contrato de seguro que el valor del vehículo que se le ha asignado se va a ir actualizando conforme al valor móvil. O sea, eso ha sido reclamado en la demanda sin ningún sustento. No hay ningún fundamento para reclamar esa actualización de la póliza. Yo quiero que quede aclarado, su señoría, que mi mandante, en lo que respecta al cumplimiento de las normas a las cuales se sometió en función de un contrato de adhesión, las ha cumplimentado acabadamente. Acabadamente. Todo lo que están reclamando los actores, el actor, está previsto en el contrato de adhesión. No hay ninguna sorpresa. Todas las cláusulas, cláusula por cláusula, está todo previsto. ¿Cuál es la prenda? ¿Por qué se tiene que hacer el contrato de prenda? ¿Por qué se tiene que garantizar el auto? ¿Por qué se tiene que hacer un seguro? Todo está plasmado en el contrato de adhesión que, reitero, estaba suscrito por el actor. Es decir, mi mandante entiende que ha cumplimentado de su parte las obligaciones a las cuales se sometió en el contrato de adhesión. Recibió las cuotas, entregó el auto como correspondía, quedó un saldo deudor. Lamentablemente el señor tuvo una contingencia que no es responsabilidad de mi mandante, que haya perdido el auto, que le hayan robado el auto. Entonces, en función de esto que estoy diciendo, su señoría, creo que Volkswagen S.A. de Ahorro no ha incurrido en ninguna conducta ilegal que sea violatoria del Estatuto Consumeril ni las disposiciones del Código Civil que le den derecho a la parte actora a reclamar los resarcimientos que está reclamando, que ahora han sido aumentados, tanto como en daño moral como daño punitivo. Mi mandante es ajena por completo a la pretensión de estos resarcimientos. Razón por la cual, su señoría, vuelvo a ratificar. Me voy a detener un segundito. Mi mandante acompañó a la causa, diligenció los oficios pertinentes, acompañó el contrato de adhesión y el contrato de prenda. Están subidos al sistema, es decir, que lo que yo estoy diciendo está corroborado en esa prueba documental que oportunamente se diligenció y se aportó. No me voy a extender más, su señoría, simplemente quiero decir que vuelvo a ratificar todo lo dicho en la contestación de la demanda y que solicito el rechazo de la misma en lo que a mi parte respecta con costo. Gracias. Le doy la palabra a Triunfo, doctor. Bueno, a ver, también buscando ser breve, ratifico todo lo expuesto, tanto al momento de contestar la demanda mi mandante, o el nombre de mi mandante, mi colega, como también ratifico los hechos y el derecho invocado por Volkswagen al momento de contestar la demanda.
y también ratifico los dichos del doctor al momento de dar su alegato. En mérito, digamos, de la brevedad y de la economía procesal, no voy a extenderme respecto a lo que es el contrato que vinculó al señor Ontiveros con Volkswagen, sino que voy a hacer foco en el contrato de póliza que lo vincula con mi mandante con Triunfo, ya que me remito a toda la modalidad del funcionamiento de los planes, del contrato de plan de ahorro y demás, a lo que bien expuso recién el doctor Roca. A ver, huelga hacer un comentario respecto a la póliza que vinculaba al señor Ontiveros, que como bien dijo el doctor Roca, él contrata voluntariamente, teniendo acceso a toda la información previa. Él elige vincularse contractualmente con Triunfo, por lo tanto esa relación pasa a ser regida por el contrato que se instrumenta a través de la póliza 1079-191, con vigencia desde febrero de 2020, en la cual se asigna como suma asegurada la suma de 550.000 pesos, que ahí hago un paréntesis recién cuando hace comentario la parte actora, hacen comentario de que la póliza aseguraba por 775.000 pesos, 765.000 pesos si no escuché mal, eso es erróneo. La póliza ha sido acompañada al momento de contestar la demanda, y ahí vuelvo a hacer otro paréntesis, recién en el alegato de la parte actora se nos incrimina de haber incumplido con la exhibición de la documental y demás. La documental que se solicitaba su exhibición ya se encontraba incorporada en autos previamente, ¿sí? Tanto póliza como el informe realizado por el estudio IC, estudio liquidador de siniestros, que presta servicio para mi mandante. Fue una prueba ofrecida al momento de contestar de demanda, se ofició a los fines de su reconocimiento, e incluso se incorporó la carta documento por la cual se ponía en conocimiento el señor Ontiveros la intervención, la asignación o designación, mejor dicho, por parte de mi mandante en dicho estudio, a los fines de la investigación del siniestro y a los fines de recabar información y documentación respecto de la vinculación contractual con Volkswagen, con Triunfo, del siniestro en sí, del robo, como también brindar información. Eso también ha sido acreditado porque incluso la propia parte actora lo reconoce en la demanda, en las cuales ha habido un intercambio de mail con la parte, con el estudio IC, y también eso ha sido ratificado en la contestación de demanda. O sea que respecto a la falta del deber de información, creo que está sobradamente acreditado que eso no ha sido así, no ha ocurrido, ¿sí? Continúo. Huelga también de decir que respecto a la póliza de que vincula el señor Ontiveros con Triunfo, la misma cuenta con el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y la misma, si me permiten, me remito a la página 18 de dicha póliza, cláusula CACC 7.1, transferencia de derechos a acreedores prendarios, cuando en el punto 1 dice textualmente, si me permite su señoría, leo, son 2 renglones: el asegurado transfiere al acreedor indicado precedentemente sus derechos al cobro de la indemnización que corresponde en caso de siniestro que afecta a dichos bienes en la medida del interés emergente de su crédito. Básicamente se está reconociendo el privilegio que tiene el acreedor prendario en estos casos, ¿sí? Entonces, teniendo una suma asegurada que se reconoce como el techo, como la suma máxima por la cual mi mandante tendría que responder ante caso de un siniestro, ya sea de destrucción total o un robo, como es el caso que atañe, es una suma que se pacta de acuerdo entre las partes, siendo este el límite y estando reconocida la forma en la cual se reconoce el saldo del crédito prendario. Me parece que está, está totalmente acreditado que los ofrecimientos que ha realizado Triunfo han sido conforme a derecho, conforme a la póliza que vinculaba voluntariamente al señor Ontiveros con Triunfo, porque el ofrecimiento que se realizó el 10 de marzo de 2021 fue de 679.000 pesos, ¿sí? Había una actualización ahí y se ofrecía obviamente descontar el saldo de póliza, que son las cuotas impagas que faltan, que era un importe por 5.925 pesos, y el saldo prendario de 476.383, como hizo referencia previamente el doctor Roca. Eso totalizaba la suma de 196.692 pesos que quedarían si se hacían estos descuentos de los saldos pendientes. Con esto, ¿qué quiero decir? Triunfo ha
obrado conforme a derecho en todo momento, tanto en lo que respecta al deber de información como en el cumplimiento de las pólizas del contrato que lo vinculaba con el señor Ontivero. A raíz de todo esto, huelga decir respecto a los 3 rubros que se reclaman, respecto al daño moral ha sido inexistente, me remito a lo dicho previamente, Triunfo ha cumplido, le ha dado un trato digno, se ha cumplido con el deber de información, se han realizado los ofrecimientos pertinentes conforme a las modalidades de actualización que prevé la póliza. Por lo tanto, no hay ningún tipo de falla o falta en el accionar de mi mandante que pueda generar un perjuicio. No obstante lo expuesto, no se ha acreditado el perjuicio moral, sabido que no solamente es la cuestión probatoria, exige que se acredite el daño efectivamente padecido a los fines de una indemnización y después obviamente que se acredite también la cuantificación del daño. En este caso no se ha acreditado ni la existencia del daño ni la cuantificación, por lo tanto solicito que el rubro daño moral sea rechazado con imposición de costas, lógicamente. En el mismo sentido, el rubro daño punitivo que reclama la parte actora también, con todo lo que expuse previamente, como también lo que expuso el doctor Roca, con lo que se ha expuesto en las contestaciones de demanda y demás, ha quedado acreditado que no se ha incurrido en un trato indigno, que se ha brindado deber de información, que se ha actuado conforme a derecho, conforme a la póliza, conforme a todo el plexo normativo del consumidor, entendiendo que la parte contraria hace un abuso e incluso recién en el alegato incurre en cuestiones que no son ajenas a la verdad, ¿sí? Por ejemplo, me queda recién resonando el monto de la suma asegurada, que no es el que invocaban, sino que es el que figura en el frente de póliza que ha sido acompañada. Respecto entonces al daño punitivo, entiendo que es improcedente, mi mandante ha cumplimentado, ha realizado los ofrecimientos, han sido conforme a derecho, está todo en las cláusulas de la póliza acompañada. Finalmente, en el rubro que reclaman, no tengo el nombre, bueno, el rubro que reclaman como la indemnización por la pérdida del vehículo sujeta a la actualización móvil, la póliza misma prevé, no sé si tengo marcado acá la modalidad de actualización, no lo tengo, la modalidad de actualización, y lo que está incurriendo la parte actora está reclamando sin haber acreditado en dónde se basa esa pretensión que están realizando. Simplemente están solicitando que se le abone el valor de un vehículo del cual no acredita el monto, no acredita por qué lo reclama de esa manera y es ajeno al contrato que tiene en vinculación con mi mandante. Y acá vuelvo a hacer un paréntesis. Nosotros acá no estamos discutiendo el robo o no de un vehículo, la restitución o no de un vehículo. Estamos hablando de contratos, ¿sí? De incumplimientos contractuales. Por lo tanto, la suma máxima, el techo por el cual mi mandante debía responder, figura en el frente de póliza, que es la suma asegurada, el valor de suma asegurada, que son 550.000 pesos, más la actualización del 10% que prevé en la página 3 de la póliza. Estamos discutiendo si es procedente eso o no, no el valor de un vehículo y demás. Por lo tanto, en su caso, la propia póliza estima la forma de actualización. También solicito tanto el daño punitivo como el primer rubro que solicitan, que no recuerdo el nombre textual que la parte actora le da, pero bueno, es la indemnización por el vehículo. Solicito que ambos rubros se rechacen con imposición de costa. Por lo tanto, ratifico todo lo dicho previamente, todos los dichos y el derecho invocado en la contestación de demanda. Solicito que se rechace la demanda con imposición de costa. Le doy la palabra ahora a la Fiscalía de Segundo Nominación. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, la relación de consumo, que es lo que legitima la intervención de este ministerio, no ha sido controvertida, surge clara de autos y por ende también de ello se deriva la aplicación de toda la normativa de defensa del consumidor al caso de autos. Conforme se fijó en la audiencia preliminar, está aprobado y reconocido el contrato firmado por el actor con el demandado. También está aprobada que se hizo la entrega en el año 2018, el robo que se hizo o el siniestro en octubre del 2020 y que el vehículo estaba asegurado con Triunfo. La pretensión, en definitiva, se centra en
además de los daños en el pago de la póliza actualizada conforme al valor móvil del automotor. Bueno, con respecto a ello, la doctrina y la jurisprudencia también lo sostiene, el contrato o el asegurador tiene su obligación de reparar los daños con origen contractual. Y lo ha dicho la Corte que pretender una indemnización por fuera del contrato en principio carece de fuente jurídica. En el caso, el seguro fue elegido conforme surge de las cláusulas de las condiciones generales, fue elegida por el actor, es decir, que el actor conocía la suma asegurada y conocía la prima. Por otro lado, también abonó la prima conforme a esa suma asegurada, razón por la cual no se advierte por qué podría requerirse la actualización, porque ello tampoco surge de las condiciones del contrato, firmado exclusivamente por la parte, y tampoco se advierte o se ha aprobado en autos que la suma asegurada por la compañía de seguro, cuando a la fecha de febrero del 2020, que es cuando se suscribió en principio la póliza, que haya sido desajustada, que no haya sido la que correspondía al valor en plaza del bien. A raíz de eso, a criterio de este ministerio, correspondería el rechazo de la demanda. Sin perjuicio de ello, se deja librado el criterio de BS de que las costas se impongan por su orden, debido a la falta de información que han alegado y los diversos trámites que han debido hacer, que demuestran que el consumidor no estaba debidamente informado del monto que estaba percibiendo. Así se expide. ¿Le puedo solicitar la palabra un minuto o no? Si me lo concede la parte contraria. Sí, si hago eso, le doy un minuto a cada una de las partes. Sí, ¿sí? no tengo ningún problema, de parte mía. ¿Sí? Bien, me restó de decir una cuestión que hace recién mención el Ministerio. La suma asegurada, el asegurado en su caso, en este caso Ontivero, tiene derecho a solicitar, en el caso de encontrarse disconforme o que encuentre desactualizada la suma asegurada respecto al valor en plaza del vehículo, tiene el derecho de solicitar a la compañía la actualización de dicha suma. Obviamente que eso trae como correlato una actualización también del valor de prima mensual que se abona. En realidad no es una prima mensual. La prima es una prima global por 12 meses o por 6 meses o por el plazo de duración del contrato, en este caso 12 meses, la cual se, divide en 12 cuotas, ¿sí? Como quien compra un artículo en cuotas, los pagos se van realizando a cuenta de. Obviamente que uno, si solicita una actualización de la suma asegurada, conlleva consigo mismo una actualización de los valores que se abonan mensualmente de prima. Y en esto, las veces que nos toca venir a audiencias complementarias por cuestiones de defensa del consumidor, no es la primera vez que nos ocurre que la parte accionante reclama sus supuestos derechos de cobro, pero no busca asumir sus obligaciones, ¿sí? Todo el mundo quiere que se le abonen sumas actualizadas, valor en plaza, pero nadie quiere pagar más de lo que corresponde por prima. Entonces eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Si uno desea una actualización de la suma asegurada, tiene que saber que el mismo aumentará el valor de la prima en función de la actualización que se realice. Así que bueno, con eso quería hacer esa aclaración y concluyo mi lectura. Tiene 1 minuto y medio la parte actora. Bien, como abogada litigante de esta rama del derecho, realmente estoy sorprendida respecto a los alegatos de la parte demandada y sobre todo con muchísimo respeto de la Fiscalía, en virtud de que se han encargado de hacer remisión a cómo funciona un sistema que todos sabemos cómo funciona, e incluso en la demanda nosotros hacemos remisión a cómo funciona. No estamos diciendo que ni el contrato de plan de ahorro no haya sido aprobado por la Inspección General de Justicia, ni que tampoco la póliza no haya sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Eso en ningún momento lo hemos mencionado. Acá el punto relevante de la pretensión es la abusividad que implica esta conducta. Justamente el Poder Judicial es el encargado de velar por los derechos del consumidor y también el Ministerio Público Fiscal, como guardián de ley, de acuerdo a lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, es el encargado de evitar que estas situaciones que de alguna manera
ponen en desventaja a una persona con respecto a grandes empresas, se intente mitigar esa diferencia que existe lo mayor posible para que sea lo menos dañoso para el consumidor. En varias oportunidades se encargaron de decir que esto es de común acuerdo. Esto no es de común acuerdo, son contratos por adhesión que a su vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene vasta jurisprudencia y doctrina respecto a la entidad que tienen estos contratos de adhesión y el labor que tiene que llevar adelante los diferentes tribunales del país a los fines de resguardar los derechos de las personas suscribientes de este tipo de contratos. Por último, es importante destacar que el deber de información que tiene régimen constitucional no solamente se agota previo a la contratación, sino que tiene que existir durante la contratación e incluso posterior a la contratación durante el desenvolvimiento del contrato, lo cual efectivamente se puede demostrar que no ha existido. Lo que ha dicho recién el doctor respecto a la posibilidad de ampliar el monto asegurado, en ningún momento se le informó al consumidor, que seguramente ahora se está noticiando que podía hacer eso. Entiendo que seguramente está establecido en el contrato, pero hay vasta jurisprudencia respecto también a que puede haberlo dicho el contrato, pero si el consumidor no lo entendió, el deber de información no está realmente cumplido. Eso es lo importante a destacar. Simplemente agrego, señora jueza, que todos los contratos que están tramitándose en juicio están aprobados por IGJ o por la Superintendencia de Salud, pues son controles formales, lo cual no significa que un juez, y ese es el motivo de todos los juicios que están tramitando acá, tanto individuales como colectivos, no declare que cierta cláusula es abusiva. Precisamente eso. Y con respecto al dictamen de Fiscalía, me parece insólito que la guardiana del Estatuto del Consumidor quiere que se condenen costas al consumidor cuando segundos antes acaba de decir, en este caso no se ha cumplido con el deber de información en 5 audiencias y aún así pide que se le apliquen costas al consumidor. Perdón, es un escándalo no dije jurídico. costas al consumidor. Costas por su orden, Va a tener es lo su mismo. momento. Costas por su orden es lo mismo porque la Ley de Defensa del Consumidor y el Estatuto del Consumidor establecen la gratuidad y Córdoba, lamentablemente, es una de las pocas provincias que no tiene la gratuidad, lo que hace que los consumidores y los abogados vayan corriendo a matricularse a Mar del Plata, Bahía Blanca, a Buenos Aires y a La Plata, porque ahí sí se aplica el derecho del consumidor. Por eso realmente lamento mucho que la Fiscalía quiera que se aplique costas por su orden a un consumidor que lo que está pidiendo es información en 5 audiencias y en un juicio, y todavía en un juicio no sabe cuál es el valor móvil del auto, porque la empresa sigue sin informarlo en una audiencia incluso complementaria. Bueno, le doy a dar la palabra a la Fiscalía, si quiere hacer uso. No, simplemente advertir que en todo caso lo que están manifestando sería una falta de información. Este ministerio considera que de las constancias de autos no surge probada una abusividad. Las constancias de autos no está probada una abusividad. La abusividad se da por la falta de información. Bueno, puede ser que entonces haya sido una falta de información y que eso lo haya llevado a reclamar todo esto y a llegar hasta este momento. Pero no surge probado en autos, que es la pretensión principal, la abusividad. Es simplemente lo que quería decir. Bueno, doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, Tiene yo 1 minuto y simplemente medio. Quiero decir, doctora, que esta prueba ofrecida por la parte actora de que sirvan de antecedentes los reclamos que tiene mi mandante en defensa del consumidor. Quiero decir que la casuística en materia de defensa del consumidor y lo que se trata en defensa del consumidor respecto de estas empresas de ahorro previo es muy variada, hay infinidad de circunstancias y considero que para que se pueda tener como precedente válido en un juicio tendría que haber traído casos similares a los que se está tratando y no la casuística genérica. Y simplemente quiero terminar diciendo algo que es la realidad, doctora, es que una parte muy pequeña de la población argentina puede adquirir autos en la forma tradicional, de ir a una concesionaria, decir, ese auto, ¿cuánto vale? 10 millones de pesos, tome los 10 millones de pesos, me lo llevo. El 95% de la población argentina tiene autos 0 kilómetros, puede acceder a un auto 0 kilómetros por estos sistemas de planes de ahorro. ¿Que tienen falencias? Tienen falencias, evidentemente, porque son productos del ser humano y todos podemos cometer falencias. Pero en el caso concreto del actor, mi mandante cumplió al pie de la letra lo que se suscribió en ese plan, en ese contrato de adhesión. Simplemente eso. Bueno, no habiendo más prueba que producir, sí, conforme lo expresó la parte actora, habría una informativa que
puede haber sido incorporado, se incorpora el día de la fecha, en ese caso les hago saber que se van a correr un traslado por 3 días por escrito para que lo puedan evacuar y ejercer sus derechos de defensa. Eso está diligenciada, si ha sido incorporada, el día de la fecha o mañana se va a correr el traslado por 3 días. Bueno, a los fines de preservar el derecho, porque para que yo cuando emita resolución se la voy a tener en cuenta, entiendo que corresponde que ustedes ejerzan su derecho de defensa. No obstante eso, si no ocurre eso, dicto en este momento el decreto de autos, quedando notificadas ustedes en este momento de ellos, ¿sí? Sin más, doy por finalizada la audiencia. Gracias. Gracias, doctor.